Buenos días, ¿cómo están? Qué bueno. Vamos a estar en el libro de Santiago y permanezcan ahí de pie para leer la palabra de Dios. Bien. El libro de Santiago, capítulo 1. Estaremos en los primeros 5 versos. Y dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, dice saludos. Esta es una carta. Dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando estén pasando por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Pero, dice, procuren que esa paciencia complete su obra. O sea, tiene un propósito. Para que sean perfectos y cabales, sin que nada les falte. Si alguno de ustedes requiere sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios se la da a todos en abundancia, sin hacer ningún reproche. Hoy quiero hablarles bajo el tema resistiendo en medio de las pruebas. Resistiendo en medio de las pruebas. Vamos a ponernos delante de la presencia de Dios para que el Señor cumpla el propósito de esta palabra. Padre, estamos delante de tu presencia agradecidos por la celebración de hoy, por festejar a las personas que se han integrado en la comunidad, por dar ese paso de fe. Señor, ahora te pido que utilices tu palabra, la palabra que nos has dejado con poder de transformación, y la utilices a favor de tus hijos para que sea un bálsamo, Señor, para todo aquel que esté esperando algo de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dígale a la persona que está a la par: resiste, resiste, sigue resistiendo, sigue resistiendo. Lo estás haciendo bien. Muy bien, pueden sentarse. Muy bien. ¿Listo? ¿Sí? Era que le dijera que resistiera, no que le contara todo lo que hizo en la semana. Bueno, antes de empezar nuevamente con el pasaje, y quiero desempacar un poquito estos versos, verso a verso, vamos a ir verso a verso de forma expositiva. Es importante tener ciertos elementos en cuenta, un poquito de contexto en cuanto a la carta, en cuanto al autor. Esta carta fue o es la carta más antigua del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, perdón. Esto quiere decir que es el primer escrito que tuvo la iglesia primitiva en sus manos. Y esto tiene un gran peso para mí histórico y un gran peso para mí espiritual. Porque lo primero que ellos tuvieron, empezó a formarse esa comunidad de fe, y lo que ellos tuvieron del Nuevo Testamento, recordemos que ellos solamente utilizaban los escritos que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, pero lo primero que ellos obtuvieron en sus manos, que recorría en cada congregación, fue esta carta. Y esto sucedió después de que Jesús ascendiera, y entonces empezó a expandirse una red de comunidad de fe cristiana. Y entonces yo veo esto como si Dios hubiera querido que la primera instrucción escrita que les quedara a los primeros cristianos tuviera este título: aprendan a perseverar bajo presión. Porque si ustedes notan, y ustedes han leído esta carta, este libro de Santiago, ese es el corazón del libro, es el corazón de la carta. Ahora, este libro posiblemente sea el libro de la Biblia más práctico que usted pueda leer en tiempos de dificultad. Así que si usted está pasando por tiempos de dificultad, le animo a que pueda leerlo y que pueda estudiarlo.
Este libro lleva por nombre el propio nombre del escritor, Santiago, que Santiago viene de una familia un poco peculiar. Vamos a ver de dónde viene Santiago. Santiago es el medio hermano del Señor Jesucristo. O sea, eso me dice que fue hijo de María, la que era considerada María, la Virgen María. Después del nacimiento de Santiago dejó de ser virgen, obviamente. Ya no es virgen, la conocían como María. Hijo de José, era medio hermano porque tenían la misma mamá en algún sentido natural, pero diferente padre, porque el padre de Santiago era José y el padre del Señor Jesucristo es Dios. Amén. Así que Santiago tenía un hermano mayor, el Señor Jesucristo, que fue concebido por medio del Espíritu Santo. Entonces imagínense qué complejo es tener al Señor Jesucristo como hermano mayor. No fallaba, no pecaba, no decía mentiras. Todo lo que hacía era perfecto. Nunca se equivocó. Pero lo más impresionante es que Santiago, en la mayoría de su adolescencia, él no creyó que Jesucristo, su medio hermano, era el Mesías. Pero gloria a Dios por el poder, la transformación que hace en la vida de la gente, porque Él más adelante le llama el Señor Jesucristo. Algo pasó en la vida de Santiago. Dice Corintios que Él se le apareció a Santiago y luego a los discípulos, y entonces algo pasó en su vida que tuvo un cambio radical. Y entonces Santiago no solamente llegó a creer en el Señor Jesucristo, sino que Santiago se llega a convertir en el líder, uno de los líderes más influyentes y más importantes de la iglesia en Jerusalén. Ahora, si usted estuviera en esa primera iglesia, en la iglesia sede central de Jerusalén, y usted tiene como pastor a Santiago, ¿qué no le preguntaría a Santiago, quien fue el medio hermano que tuvo al Señor Jesucristo por un montón de años? Digamos, imagínese tenerlo a él como líder. ¿Qué no le preguntaría a uno? Santiago, ¿qué es lo que hacía Jesús en su tiempo libre? ¿Qué es lo que sentía Jesús? ¿Sintió frío? Santiago, ¿cómo puedo resolver esto? Porque usted estuvo todo el tiempo con Jesucristo. Y entonces la gente le venía y le hacía preguntas, pero eran tiempos muy difíciles, eran tiempos de crisis. Creo que las cosas no han cambiado mucho. Había mucha crisis en la fe de las personas. Y en ese momento habían líderes religiosos que habían sido impuestos por Herodes Agripa, no la gripe, es Herodes Agripa, que él había quitado el Sanedrín y los había matado y había quitado el sacerdote, y él había puesto su propio Sanedrín, su propio sacerdote. Entonces eran peones del rey. Y entonces en algún momento empiezan a ver que Santiago está influenciando y está sobresaliendo como líder, y dicen: suave, en toque, lo vamos a tener que parar esto, porque esta secta de cristianos no nos sirve que crezca. Y entonces dice que la historia registra, no la Biblia, la historia registra que estos líderes impuestos por Herodes vienen y empiezan a presionar a Santiago que declare en frente de la gente que el Señor Jesucristo es un fraude. Y entonces la historia nos dice que él en algún momento se puso enfrente de la gente y dijo estas palabras: este Jesús, a quien ustedes crucificaron como a un criminal, Dios lo ha resucitado y lo ha hecho Señor y Cristo de todas las cosas. Aleluya. Entonces dice la historia que en un momento esos líderes que eran peones de este Herodes lo toman y lo llevan a la parte más alta del templo y lo tiran. Pero eso no lo mató. Y entonces, como vieron que no lo mató, los líderes lo remataron a golpes. Y así murió Santiago, por no negar su fe.
Entonces, con este trasfondo, nos llega a servir para entender un poquito más, porque no vamos a entenderlo todo, pero un poquito más sobre el corazón de este escritor y cómo él nos habla, no desde la teoría, porque es que hay mucha gente que vamos a ver, que no siente tanto gusto por esta carta. Pero él no nos habla desde la teoría, sino que nos habla desde su experiencia vivida, desde la compasión que él desarrolló por esta iglesia, por esta primera iglesia. Ahora, los receptores, los recipientes, a los que les llegó la carta, era un pueblo que había sido esparcido por la persecución. Entonces eran personas que estaban sufriendo, eran personas que estaban aisladas, eran personas que estaban confundidas y eran personas que estaban pasando por muchas crisis de fe. Y en ese contexto entonces Santiago les viene y les da esta carta. Y también nos escribe a nosotros hoy, para que aprendamos. Es una carta poderosa y es una carta llena y directa, llena de esperanza. Así que espero que usted pueda aprender como yo he aprendido sobre esta carta. Entonces es una carta que fue dirigida, que tiene un gran propósito para todos aquellos que están en medio de una situación difícil, en medio de una prueba, pero que no quieren rendirse, que quieren perseverar. Y entonces Santiago muestra y da a relucir su corazón pastoral. Y eso es muy importante, que usted cuando lea esa carta entienda cuál es el corazón de cada escritor, porque él fue uno de los mejores maestros de sabiduría práctica, que fue inspirado por el Espíritu Santo, y fue un hombre sumamente humilde. ¿Y cómo lo sé? Bueno, gracias por preguntar. Vamos a ver. Dice así: Santiago, y dice siervo de Dios. Siervo de Dios. Acá Santiago se presenta como siervo y no como el medio hermano del Señor Jesucristo. Si yo hubiera sido el medio hermano del Señor Jesucristo, a mí no me importa, yo rajo ahí, les tiro todo. Aquí está el mejor de los líderes, su líder preferido, el hermano preferido de Jesús, porque Jesús tenía 4 hermanos y unas hermanas, dice Mateo, me parece, capítulo 13. Y entonces, de hecho, uno de los hermanos de Jesús, medio hermanos, es Judas, no Judas el malo, Judas el bueno, que escribió la otra carta. Entonces, pero Santiago se presenta aquí como el siervo, no como el hermano, no alardea de dónde viene. Y él lo utiliza para hacernos entender cómo es que él percibe su propia identidad delante del Señor Jesucristo. Él usa esta palabra siervo, que viene de la palabra griega doulos, pero esta palabra tiene una mejor traducción. Esta palabra se traduce como esclavo, y esto significa, porque describe a alguien quien está en una escala más baja de la servidumbre. Es alguien que también se entrega a la voluntad de otra persona. Alguien que vive únicamente para agradar a su amo. Eso significa esclavo. Entonces Santiago usa esta palabra para hacernos saber a nosotros y obviamente a los receptores originales cuál era su experiencia y cuál fue su identidad, qué fue lo que él pudo percibir de sí mismo cuando habla de Jesucristo. Y eso hablaremos la próxima vez. Hoy no vamos a adentrarnos a eso. No se pierda el próximo mensaje. No es que ya estoy terminando, es que eso lo vamos a ver después. Lo voy a acomodar así porque a mí me tocó predicar hoy. Cuando usted predique, usted lo acomoda como usted quiera. Entonces dice Santiago, siervo de Dios, y esta es una letra, una palabra que es kai, que esto es una conjunción que puede cambiarse en quién es Él. Usted quita esa I y puede cambiarlo por quién es Él. Entonces dice, siervo de Dios, ¿quién es Él? Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces Santiago lo que empieza haciendo es, no solamente quiero que sepan
cómo me siento yo delante del Señor Jesucristo, sino también dejo claro quién es Jesús. Dios es Jesucristo. Aleluya. Ahora imagínense qué importante fue para los receptores recibir esto. Por primera vez en el Nuevo Testamento se utiliza esta frase, este nombre, el Señor Jesucristo. Porque acordémonos que fue la primera carta que recibieron ellos. Entonces Santiago utiliza tres nombres. Señor, Curios, que describe a un amo supremo quien tiene toda autoridad suprema en todo ámbito, lo que usted conoce y lo que usted desconoce. En la Septuaginta, que es la traducción del griego del Antiguo Testamento, se traduce como Yahová o Yahvé, Jehová. De ahí viene la palabra que usted y yo conocemos como Jehová, que significa el que autoexiste, el que era, el que es y el que siempre será. Y después dice Jesús. Esta palabra es Jesús, que significa libera o salva. Y después utiliza la palabra Cristos, y es Christos, que se traduce como Mesías, y eso significa el ungido. Pero esto tiene una connotación muy importante, porque esto es un título mesiánico. Es un título mesiánico porque era un pueblo que estaba esperando a un líder que viniera definitivamente enviado por Dios. Eso significa enviado por Dios, que iba a venir a restaurar a Israel. Y no solamente eso, ellos esperaban que este líder venciera a los enemigos y estableciera el reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir Santiago con estas primeras palabras? Santiago está diciendo: yo, que soy esclavo por voluntad propia del Señor Jesucristo, quien es el que tiene toda autoridad de mi vida, quien es, quien era, quien es y que siempre va a tener el poder supremo de todas las cosas, quien es el único que puede liberar, quien es el único que puede sanar, quien es el único que puede salvar, y quien ha sido enviado por Dios para restaurar a sus hijos y para vencer toda obra de maldad y para restablecer el reino de Dios. Quiero que sepan que ese que les acabo de decir es a quien yo sirvo. Aleluya. Y entonces esas son las primeras palabras de Santiago. Nada más imagínense qué es lo que tiene toda la carta. Pero Santiago no solamente está mencionando un nombre, sino que nos está dando una declaración del Hijo de Dios. ¿Y cuál es la misión que tiene el Hijo de Dios en la tierra? Solamente con ese saludo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, y dice: a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Y entonces usa esta palabra que en griego es diáspora, que de ahí sacamos la diáspora, que significa dispersión. Esta es una palabra que se utiliza en el lenguaje de la agricultura, porque usted puede sembrar en la forma en que usted ve los canales, ¿verdad?, de siembro, y no sé cómo es que le llaman, y va sembrando de una forma ordenada, va poniendo las semillas. O tiene esta otra connotación, la diáspora. Tiene la connotación de una persona, el agricultor viene y mete la mano en un saco lleno de semillas y trata de tomar la mayor cantidad de semillas para ver el suelo que está preparado y esparcirlo. Es un término de la agricultura. Entonces, cuando vemos que la primera iglesia está creciendo, el diablo se empieza a incomodar y empieza a ver que algo se le está saliendo de control y que hay personas comprometidas, y entonces él viene y quiere hacerles quebrarlos, y empieza a hacer cosas para que se dividan y para que pueda debilitar la fe y la comunidad de fe. Lo que no sabía el enemigo es que ese ataque Dios lo iba a utilizar para diáspora, para esparcirlos como semillas en todo el imperio. Y todos esos lugares en los que ellos fueron esparcidos empezaron a dar fruto y empezaron a nacer nuevas iglesias. El enemigo terminó promoviendo la evangelización. Aleluya. Era un grupo de personas que habían sido esparcidos. ¿Saben cómo le llama Pablo a eso? Porque los que aman a Dios,
todas las cosas le ayudan para bien. Entonces, entendiendo esto, que los cristianos habían sido esparcidos y que también en medio de esas crecientes iglesias que tenían problemas, ya habían pasado ciertos años, que no puede pasar en 20, 25 años de fe, que no ha pasado usted, cuántas pruebas no ha tenido. Entonces habían crisis de fe. Y vemos cómo Santiago se dirige a estas personas. Verso 2. Y les dice: hermanos míos. Ahora, este término Santiago lo utiliza alrededor de unas 13 o 15 veces en su carta. Así que siempre que se dirige a sus receptores, les dice hermanos. Esta palabra es adelphos, hermanos. Pero viene de una palabra que se deriva de una palabra griega delphus, que significa vientre. Delphus, vientre. Entonces los adelphos puede describir a dos personas que vienen de un mismo vientre, con la connotación de dar a entender una hermandad que tienen dos personas en un mismo lugar, con un mismo propósito, que los une algo algo más profundo que una simple amistad. Entonces, esto es importante saber, porque en la época, que era una época que estaba influenciada, una época helenizada, o sea, influenciada por la cultura griega, que venía desde Alejandro Magno, y eso ya había quedado en la historia. Aunque estaban gobernados por el Imperio Romano, la cultura era helenista. Entonces tenían prácticas griegas. Y entonces Alejandro Magno, quien había influenciado en la cultura, quien fue conocido como una de las personas más influyentes de su historia y a nivel mundial, en toda la historia, una persona que ha sido uno de los más venerados por la gente, que tuvo influencia en todo lugar, determinó mucho en la cultura. Él hacía ciertas ceremonias con sus soldados. Entonces, él lo que hacía es que escogía a los soldados más comprometidos y más valientes y los subía a una tarima y ponía al resto del ejército así. Y entonces él llegaba y les decía, y les ponía a los soldados, los ponía y los llamaba uno a uno por su nombre, y les ponía y los rodeaba y les ponía su brazo así y les decía: soldados fieles. Y esto lo hacía enfrente de todo su ejército. Los abrazaba con una mano y al resto les decía: quiero que sepan que yo estoy orgulloso de ser adelfo, de ser hermano de ellos. Yo estoy orgulloso de que ellos sean hermanos del gran Alejandro Magno. Entonces esto es importante entenderlo, porque Santiago le está escribiendo a personas que están pasando por dificultades, y en cualquier momento usted puede pasar por una dificultad, y están tratando de sobrellevar esas dificultades y están teniendo batallas en su mente y están teniendo crisis de fe, y en lugar de exhortarlos y regañarlos y decirles: ya no sean pendejos, sigan adelante, no. Él no les dice: no sean cristianos flojos, sino que más bien Santiago por 13 o 15 veces les dice adelfos, hermanos, o sea, como una forma figurada, diciéndoles: todo va a salir bien, sepan que yo los entiendo. Es una forma de empatía y de apoyo, diciéndoles: todo va a salir bien, ustedes son mis hermanos. En otras palabras, quiero que sepan que ustedes, que son compañeros de batalla, porque sé que no la están pasando bien, siguen luchando esta batalla y perseveren, porque ustedes son mis hermanos. Eso me enseña la madurez que tenía Santiago. ¡Qué madurez espiritual! Porque él se pone al mismo nivel de los receptores. Él se pone al mismo nivel que los discípulos. Y eso es un gran ejemplo para toda aquella persona que tiene un rol en el liderazgo. Porque a veces alguien viene con alguna necesidad y lo que queremos es sacarle una enseñanza. Lo que aprendimos en la semana. ¡Ay, es que la Biblia dice esto! No, Santiago de primero le ponía la mano en el hombro a las personas y les llamaba hermanos.
para que ellos supieran que él también podía pasar por dificultades, pero se podían apoyar entre ellos. Y entonces les dice, tengan, otra versión dice, consideren por sumo gozo cuando estén pasando por diversas pruebas. Qué cosa más extraña esto. Pero pongan atención a esto. Santiago no está diciendo, disfruten cuando estén pasándola mal. Ríanse y hagan como si nada estuviera pasando. No, porque si usted disfruta cuando está pasándola mal, usted no necesita un líder, usted necesita internamiento. Santiago no se está refiriendo a eso. Más bien usa una palabra, hegeomai, que significa hacer un cálculo premeditado. Entonces, Santiago nos está diciendo, bueno, ya tomé una decisión y quiero que sepan que voy a mantenerme firme. Seguiré adelante hacia la victoria a pesar de cualquier cosa que me pueda suceder, y entonces yo estoy determinado a que el gozo que yo siento por el Señor Jesucristo no cambie a pesar de cualquier cosa que yo pueda enfrentar en mi vida. Eso me demuestra que es una decisión predeterminada y que yo lo puedo hacer antes de que pase algo en mi vida, porque cuando estoy durante una crisis, yo ya no voy a poder hacer esto y posiblemente me va a costar mucho salir de esa crisis. Hay una gran diferencia entre felicidad y gozo, porque Santiago no está diciendo, hágase, sea feliz. No. Los seres humanos siempre estamos en busca de la felicidad. Nos encanta esa película. Pero por eso casi o a muchos les cuesta ser felices. Porque la felicidad es algo que va y viene. Va y viene. Pero este gozo viene de una palabra cara, se deriva de una palabra caras, que tiene que ver con algo que se te ha dado a ti por gracia. O sea, tú no lo puedes producir, pero tú lo predeterminas. Algo que se te da por gracia, que no puede ser afectado por las cosas que pasan a tu alrededor, pero empieza por una decisión predeterminada. Porque Santiago dice, consideren por sumo gozo cuando estén pasando por diversas pruebas. No dice, si es que en algún momento les llega a pasar. Santiago está dando por sentado que usted y yo vamos a pasar pruebas. La Biblia está llena de eso. El mismo Señor Jesucristo lo dijo. El Señor Jesucristo no mintió, Él fue transparente. Así que lo más seguro es que usted y yo pasemos. Si usted no está pasando por una prueba, les recomiendo que anote todo lo que estamos aprendiendo hoy, porque en algún momento lo va a necesitar. A todos nos llega la prueba. Por eso debemos ser intencionales en decidir con anticipación para que nada ni nadie nos quite ese gozo que está centrado en el Señor Jesucristo, no en lo que vamos a recibir, sino ese gozo que está dentro de nuestros corazones, que ni el trago más amargo me lo va a quitar. Es una decisión predeterminada. Ahora, Santiago usa lo que se le llama un subjuntivo para darnos a entender de que hay cosas que pasan con previo aviso, hay cosas que pasan que lo van a tomar a usted por sorpresa. Y eso no está descubriendo el mundo. Obviamente, si usted va caminando y usted ve una zanja, usted no sigue adelante. ¿Cierto o no? Porque si no se va a caer. Entonces, ¿usted qué es lo que hace? Usted anticipa las cosas y entonces ejecuta un plan. Pero le tengo una mala noticia: las pruebas no se pueden anticipar. Pero lo que usted puede decir, si puede aprender o si puede anticipar, es permanecer en medio de las pruebas. No que actúe como si nada estuviera pasando, no, usted no tiene que actuar, usted tiene que sufrir, usted puede llorar,
Usted puede externar sus emociones, porque su seguridad debe estar fundamentada en Jesucristo. Por eso Santiago dice, cuando estén pasando, lo cual ilustra la idea, esta palabra, esta expresión ilustra a una persona que está cayendo en un hueco y entonces se da un golpe muy duro, es un hueco muy elevado y donde trata de levantarse hay como barro sobre las paredes. Es una condición bastante compleja. Pero lo que me llama la atención de esta expresión es que esta misma expresión es utilizada en la parábola del buen samaritano. ¿Se recuerdan? Que dice que cayó en manos de ladrones. Esta misma palabra que está utilizando Santiago la utiliza aquí Jesús para darnos esta idea al buen samaritano, que dice: cayó en manos de ladrones, le robaron, lo golpearon y lo dejaron como muerto. Santiago está usando esta misma expresión, como diciéndonos: cuando estés pasando por alguna situación difícil y el diablo va a venir, porque va a venir y va a querer robarte la paz. Ahora, en la próxima vez vamos a ver que no todo viene del enemigo y que las pruebas no necesariamente vienen de parte de Dios. Vamos a entender el propósito de las pruebas, de dónde vienen, porque a veces satanizamos todo, pero bueno, eso es tema para la próxima, no se lo pierda. Entonces, cuando viene el enemigo a robarte la paz y viene a querer golpearte emocionalmente y aislarte para que te deprimas y quiere acabar con los planes que ya has hecho y todo lo que estás construyendo lo dejes botado, es mejor que lo anticipes y que vivas bajo el gozo a pesar de las pruebas, porque si no vas a caer muy duro y te va a costar levantarte. La forma en que usted piensa sobre sus problemas va a determinar cuánto tiempo usted quede ahí. O usted se queda ahí deprimido, o se sacude, se levanta y sigue adelante. Pero es algo que usted tiene que anticipar, algo que usted tiene que planificar cómo es que va a enfrentar esos momentos. Además dice que son diversas pruebas. Ahí están las últimas palabras, diversas pruebas. Que no solamente nos está diciendo Santiago que puede venir de distintas formas, sino que podría ser que el enemigo utilice problemas recurrentes en su vida y le añada elementos distintos para que usted piense que es un problema nuevo, pero es el mismo problema disfrazado. Los veo muy callados. Muchas personas no se dan cuenta que están enfrentando los mismos problemas, las mismas pruebas, pero con otras presentaciones que tienen un mismo objetivo: minar tu fe, quebrar tu voluntad, minarte. Y entonces dice Santiago: sabiendo que, esto es un participio, o sea, esto me denota una causa y un efecto. Santiago me está dando la idea de que usted y yo tenemos que tenerlo tan presente dentro de nuestra mente, dentro de nuestros pensamientos recurrentes, para que no se nos olvide. Dice que la prueba de su fe produce paciencia. Solo que muchos suelen tomar esta palabra prueba para decir: ay, es que Dios me está probando. Eso lo vamos a ver la próxima vez. Estoy dejando demasiado material. La prueba en realidad viene de una palabra, dokimion, que se usa para describir cuando se le hace la prueba a un objeto para poder encontrarle fallas, con el objetivo de que se rompa. De ahí viene la palabra prueba. Para ver cuánto es que dura cuando lo sometes bajo presión. Es como si usted tiene un producto y usted quiere ofrecerlo en el supermercado. Bueno, antes de ofrecerlo antes de darle un sí, usted tiene que someterlo a varias pruebas para ver si resiste la exigencia del público
a ver si pasa los estándares de calidad que ya están establecidos, y también para que ese producto demuestre su validez. Si utilizamos estos elementos y los traemos a un plano espiritual, digamos que usted dice que usted tiene una muy buena vida cristiana, y usted es un cristiano promedio, un cristiano que dice que tiene una buena fe. ¿Cuántos dicen yo soy un cristiano con una buena fe? Eso tuve que haberlo preguntado antes. Pero digamos que usted es sincero y levantó la mano y declara eso. Entonces el enemigo lo dice: ah, sí, con que así es. Con que, sí, super fe. Vamos a ver de qué estás hecho, cristianito. Vamos a ver si lo que tú declaras de ti mismo, de ti misma, es cierto. Vamos a ponerlo a prueba. Loquimium. Entonces el enemigo viene con muchas cosas y empieza a presionarte y a presionarte en muchas áreas, en áreas que tal vez tú has abierto puertas, y viene con el único objetivo de querer romperte, con el objetivo principal de que usted dude de las afirmaciones que usted ha hecho de usted mismo, de su fe, porque en algún momento lo va a hacer en cualquier área de su vida. Van a venir pruebas en la salud, van a venir pruebas financieras, van a venir pruebas en su familia, van a venir pruebas en su matrimonio, sus sueños van a ser probados, sus metas, la salud de sus hijos, la salud de su familia, con el único fin de presionarte y quebrarte. ¿Sabe qué es lo que quiere el enemigo? Hacerte sentir que usted no es tan fuerte como usted dice ser. Entonces Santiago nos enseña que la prueba, la dificultad, es una oportunidad para probar quién es usted realmente. ¿Quién dice usted quién es delante de Dios? Las dificultades son utilizadas para eso. Entonces, Santiago nos está diciendo: cuando vengan dificultades, no te doblegues, no te rindas, no te rompas, sino que resiste. Resiste. Porque la prueba, la dificultad es una oportunidad para que usted demuestre la solidez de su fe. Para que usted le demuestre, usted mismo se demuestre y demuestre a los demás que sus pies están bien firmes en un solo lugar donde usted confesó la fe, y que ninguna cosa que venga hacia usted lo va a hacer moverse de esa declaración. La pregunta que le quiero hacer hoy es: ¿realmente usted piensa que puede permanecer firme en la declaración de su fe? Lo digo en los momentos que vengan las pruebas. Usted va a tener que demostrarlo, de que está hecho, de que su fe es algo real, no es solamente palabras. Es vivir de acuerdo a lo que usted dice ser, sabiendo que la prueba de su fe produce, hay algo que sucede en la prueba. Dice que produce, esa palabra produce es katergazomai, es una palabra compuesta. Ojalá pueda tomar anotaciones porque me tomó mucho tiempo estudiarlo. Katá son una palabra compuesta, una palabra compuesta que se derivan de dos palabras, que es la primera katá, que describe algo que viene desde la cabeza y va bajando por todo el cuerpo hasta los pies, y ergazomai, de donde se deriva, de donde obtenemos la palabra energía. Entonces Santiago lo que nos está queriendo decir con esta palabra, que es una palabra compuesta, es que si nosotros decidimos permanecer firmes en lo que decimos creer de nosotros mismos, y cuando vengan a probarse nuestra posición en Cristo, Dios de alguna forma sobrenatural traerá algo que nos va a ayudar
a permanecer firmes. Va a venir algo sobre tu vida desde la cabeza hasta los pies para fortalecerte. Algo de parte de Dios. Por eso, cuando estamos resistiendo en medio de la prueba, Santiago nos está diciendo que Dios activa algo en nosotros, algo sobrenatural, algo que usted y yo no podemos producir, algo que nos ayuda a permanecer firmes. Y entonces dice el pasaje, ¿están aprendiendo? ¿Sí? Bien, muy bien. Entonces dice el pasaje que Dios nos dará, la última palabra, paciencia. Pero paciencia no es algo que está en la lista de sus deseos. Paciencia no es algo que está en su lista de Navidad. ¿Cierto o no? Usted no se levanta todos los días y ay, Dios mío, quiero ser el hombre más paciente de este mundo, aleluya. Paciencia es algo que usted y yo debemos tener, pero no es algo que anhelamos con todo el corazón. Pero le tengo una buena noticia. Hay una mejor traducción para esa palabra. Es hupomoné, que se deriva de la palabra hupomeno. Esta palabra significa una activa, una voluntaria y una inquebrantable resistencia. Es una palabra compuesta. Hupo, que da la imagen de estar bajo una carga que está presionándote, y meno es que a pesar de que esa carga está presionándote, usted se mantiene firme en un solo lugar y nada lo mueve. Juntas, esta imagen me da la impresión de una persona que está siendo presionada y presionada y presionada, y usted puede ver cómo lo aplasta y lo trata de debilitar. Y eso precisamente es lo que estaban sintiendo los receptores de la carta de Santiago, porque estaban pasando por circunstancias muy, muy difíciles. Pero cuando Santiago utiliza esta palabra hupomoné, Santiago les está dando a entender que aunque estén pasando por estos momentos difíciles en la vida, usted y yo debemos permanecer en el lugar que hemos sido plantados. No te vas a doblar, no te vas a quebrar, no te vas a mover a todo lado, no vas a andar por todo lado como si, ay, Dios me movió aquí, Dios, estoy sintiendo que Dios me mueve. No, Dios te planta en un solo lugar para que usted se quede ahí y usted está firme en el territorio que Dios le dio, y que nada que pase a su alrededor lo va a mover, aunque a usted no le guste lo que está pasando. Permanezca donde Dios lo sembró y firme con su convicción. No siempre va a ser como usted piensa. Las cosas no suelen pasar como usted en su idealismo cree que va a suceder. Dios es un Dios soberano y Él permite que sucedan cosas. Si usted permanezca firme, permanezca fiel, y Dios le va a ayudar. Es la capacidad de permanecer firme y aguantar sin cambiar. Es la habilidad de poder sobrevivir, de nunca doblarse, de no romperse, de nunca rendirse ante la adversidad. Yo no estoy diciendo que usted ignore el dolor. Yo no estoy diciendo que usted ignore las dificultades, lo que a usted le dolió. No lo ignore. Pero eso no tiene que doblarlo. Usted tiene que permanecer firme con la ayuda de Dios. Y esta era una idea muy importante para la primera iglesia. ¿Saben cómo le llamaban esto? La reina de todas las virtudes. Porque ellos entendían que si resistimos en medio de las pruebas, hupomoné, si tienes esa gran virtud, tendrás la capacidad sobrenatural de nunca rendirte. Pero si escapas y escapas y escapas, no te están dando cuenta que el problema lo tienes por dentro. Si usted se mantiene firme, lo que pase a su alrededor, Dios le va a dar la fortaleza, porque es algo divino, es una fuerza sobrenatural que hay en uno para permanecer. Y entonces,
La gran noticia, ¿saben cuál es? Es que esa gran virtud, la reina de todas las virtudes, que estaba presente en la iglesia primera, está presente y habilitada para la iglesia de hoy, para usted y para mí, para todos los que podemos pasar tiempos difíciles, pero no queremos rendirnos. Dice, procuren que la paciencia complete su obra. Vea lo que dice Hebreos. El escritor de Hebreos dice, pero deseamos que cada uno de ustedes, oiga, muestre el mismo entusiasmo hasta el fin. O sea, no sea una persona inconstante. Muestre el mismo entusiasmo hasta el fin, para que la plena realización de su esperanza, para la plena realización de su esperanza, y para que no se hagan perezosos, sino que sigan el ejemplo de quienes por medio de la fe y otra vez la resistencia. La fe y la resistencia se necesitan ambas, y entonces de esa forma heredan las promesas. ¿Vieron la fórmula? Se necesitan la fe y la resistencia. Fe y resistir. Creer y resistir. Creer y resistir. La fe tiene aquí una idea en el sentido que es algo que avanza, pero que es un iniciador. Pero la fe está vinculada a la resistencia. Juntas producen algo que activan las promesas de Dios. Pero no porque usted tenga fe y porque esté resistiendo, usted va a recibir, usted tiene que recibir la respuesta de Dios hoy. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero no es una fórmula para activarla inmediatamente como algo mágico. Eso no funciona así. Porque posiblemente usted no esté listo para recibir la respuesta. El proceso nos ayuda, el proceso de espera de la respuesta nos va a ayudar a prepararnos, a alinearlos a un nivel óptimo para poder recibir la respuesta y poder manejar esa respuesta. Porque yo he visto personas que reciben la respuesta de algo y se pierden. Se les hace daño. Por eso Dios permite en su soberanía que usted pase por cierto bache en un tiempo X, de acuerdo a lo que usted necesita, pero algo está formándose en usted. Así que posiblemente su problema no es un problema de fe. Tal vez las cosas pueden tardar porque usted posiblemente necesite decirle a Dios, Dios, ¿qué es lo que quieres que yo estire de mi vida? ¿Qué es lo que qué es lo que tú quieres cambiar de mi vida? ¿Qué es lo que quieres expandir de mi vida? ¿Cuáles son aquellos ajustes que quieres hacer antes de darme la respuesta? ¿Qué es lo que quieres hacer conmigo? ¿Qué es lo que quieres aprovechar conmigo durante esta prueba? Porque posiblemente el problema más grande que tienen algunos son ellos mismos. Y entonces dice Santiago, procuren, pero procuren que la paciencia complete su obra. O sea, que no se va a detener hasta que cumpla su propósito. Y entonces dice, para que sean perfectos. Esta palabra no es que no falle, es que todos fallamos, hasta yo fallo, aunque usted no lo crea. Fallo en todo menos en ping-pong. No. Esta palabra significa completo. Significa ser totalmente maduro. Pero tiene una implicación de poseer todo lo que usted necesita por herencia. Poseer todo el bienestar que Dios tiene para usted. Porque la voluntad de Dios es que usted goce de bienestar. Bienestar en su salud, bienestar espiritual, bienestar financiero, en todas sus áreas. Entonces, esto solo se da
si resistimos en medio de las dificultades y resistimos y no nos rendimos en medio de las pruebas hasta ver la respuesta de Dios. Porque el objetivo principal de todo esto es que usted permanezca fiel. La madurez no es sinónimo de conocimiento, de mucho conocimiento. Porque conozco mucha gente muy preparada y son demasiado inmaduros en muchas áreas. Tampoco la madurez es sinónimo de muchos años vividos. No porque usted esté en una edad X tiene que ser maduro. No es así. Madurez es sinónimo de una fidelidad probada en medio del fuego. Es un fruto que todos pueden ver y que desarrollamos durante la crisis. Y los cristianos que estaban leyendo esta carta, ya casi voy terminando. Yo sé que pueden estar, me he extendido, pero es que me emocioné. Los cristianos que estaban leyendo esta carta estaban pasando por momentos difíciles y ellos estaban tratando de esforzarse y por algún motivo ellos no veían la luz en medio de la oscuridad y entonces posiblemente se preguntaban ¿qué más debemos hacer? Y eso le llegó a los oídos de Santiago y entonces Santiago en el verso 5 les dice, con una respuesta pastoral, les dice, si alguno de ustedes requiere sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios se las da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Santiago les está diciendo, ustedes hacen preguntas demasiado difíciles y yo como su pastor, aunque crean que yo tengo todas las respuestas, no las tengo. Las cosas que están pasando son muy complejas, así que les voy a decir qué pueden hacer. Pídanle sabiduría a Dios. Eso resuelve todo. Aleluya. Porque nosotros no tenemos todas las respuestas que usted necesita, pero Dios sí. Nosotros no conocemos qué es lo que pasa en su corazón, qué es lo que pasa por su mente, pero Dios conoce todas las cosas. Nosotros tenemos limitaciones, pero Dios es todopoderoso. Si alguno de ustedes requiere sabiduría, pídasela a Dios. O sea que la sabiduría está disponible para los hijos de Dios. Sin embargo, es algo que nosotros tenemos que tener previamente identificado de nosotros como una necesidad. Usted no va a pedir algo que usted no sabe que usted necesita. Pero si usted sabe que usted lo necesita, entonces usted pide y recibe. La sabiduría, al igual que la madurez, no llegan solas. No son automáticas. Muchos de nosotros, me incluyo, no sabíamos que necesitábamos sabiduría hasta que empezaron las crisis, hasta que empezaron los momentos difíciles. Porque en las pruebas necesitamos sabidurías más que el conocimiento. Deja de estar preguntándole a ChatGPT cómo arreglar su vida. El conocimiento es información en bruto. No se ofenda, no lo estoy diciendo a usted. Información en bruto. Pero la sabiduría es lo que yo hago con esa información. Cómo la uso, cómo tomo decisiones, cómo hablo, cómo actúo, cómo vivo con esa información que he obtenido. Con una buena fuente, obviamente. Pídasela a Dios. Tiene la idea de estar al lado de Dios, de insistirle y de esperar. Permanecer, insistir y esperar. Pídasela a Dios. Me da la imagen de una persona que está pidiéndole a Dios no solo por su necesidad, ¿verdad? Porque habemos mucho que en algún momento nos ha interesado algo y estamos ahí insistiendo como un niño caprichoso. Pero más bien me da la idea de una persona que está pidiendo, sí, tiene una necesidad, está pidiendo, pero lo más importante es estar al lado del Señor Jesucristo. Esa es la idea que nos está queriendo dejar Santiago. Porque cuando decidimos permanecer al lado de Jesucristo,
nos damos cuenta que el Señor Jesús no es un Dios que tiene el puño cerrado así, esperando a golpearte para hacerte entrar en sí y que aprendas, sino más bien es un Dios que tiene su mano abierta para todo aquel que lo necesite. Aleluya. Pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios se la da en abundancia. Y saben que esta palabra la estuve estudiando y estudiando y estudiando y les va a sorprender porque esta palabra abundancia significa abundancia. Abundancia, eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y sin ningún reproche. Cada vez que usted se acerque a Dios, recuerde que usted tiene un Dios que es todo generoso. Él es bueno. Él es bueno en esencia. Él es la bondad en esencia. Dios nunca se va a cansar que usted le pida. Siempre y cuando se acerque con un corazón correcto. Siempre y cuando usted permanezca firme y permanezca cerca de Él. Y los versos siguientes nos van a enseñar cómo no debemos pedirle a Dios. ¿Cuántos quieren saber cómo no tiene que pedirle a Dios? Venga la próxima vez. Porque Santiago va a usar los próximos versos para enseñarnos no solamente cómo pedir correctamente, sino cómo no tenemos que pedir en nuestra vida cristiana. Y termino con esto y usted se puede poner en pie, por favor. ¿Cuántos aprendieron algo hoy? Amén. Gloria a Dios por su palabra. ¿Qué nos llevamos hoy? Rápidamente. Primero, entendemos que las pruebas no son opcionales, son inevitables. No importa cuánto usted ore, cuán preparado usted esté, cuánta fe usted tenga, las pruebas van a venir. Lo que marca la diferencia es cómo usted va a enfrentar la prueba. También nos llevamos que el gozo no depende de lo que pasa a mi alrededor, sino que de todo aquello que ha sido sembrado dentro de mí. Y que es una decisión que yo anticipo, permanecer con gozo. Porque el gozo no es una emoción circunstancial. Es la certeza de que aunque la dificultad quiera venir a quebrarme, lo que Dios está formando en mí es más fuerte que cualquier presión que venga de afuera. También aprendimos que las dificultades prueban la calidad de mi fe. No para Dios. Dios todo lo sabe. Dios todo lo conoce. Para probarme a mí mismo que lo que estoy diciendo es real. Que lo que le digo a la gente sobre mi vida es real. La prueba saca a relucir eso, como el fuego purifica el oro. Y que es una oportunidad para hacernos crecer, para hacernos madurar y para desarrollar esa virtud que sostuvo a la iglesia primitiva. ¿Se acuerdan? Upomoné. Esa resistencia inquebrantable, una fidelidad a prueba de todo. Y que la resistencia no es algo pasivo, no es algo que usted se queda en un solo lugar y ya. No, es determinación. No quedarse con los brazos cruzados viendo cómo pasan los problemas, es mantenerse firme, decidido a no retroceder, no cambiar de parecer, no andar por todo lado, seguir creyendo incluso cuando usted no vea salida. Y por último, nos enseña que cuando usted no sepa qué hacer en medio de la prueba, no corra lejos de Dios, porque eso solemos hacer. Corra al lado de Él. Póngase al lado de Él. Él no te va a rechazar, no te va a reprochar por las cosas que han pasado, sino que Él te va a empezar a dar sabiduría para que empieces a tener una vida distinta. Él te va a dar sabiduría, te va a dar dirección y te va a consolar. No corras.
Pero eso solo sucede si estamos cerca de Dios, si permanecemos junto a Él. Y antes de hacer voy a hacer dos oraciones. Una, quiero aprovechar. Si usted es una persona que nos visita por primera vez, o una persona que nos ha visitado pero todavía no ha dado ese paso de fe, quiero que pueda orar conmigo. Y si usted quiere reconciliarse con el Señor, también hágalo. Si usted sintió hoy que usted dice, no, yo necesito acercarme nuevamente a Dios, esto que está pasando es demasiado heavy para mí, la fuerza de voluntad no es suficiente, necesita la ayuda de Dios. Dígale así: Padre, gracias, porque tu misericordia me ha traído acá. No mi fuerza, no mis deseos, es tu anhelo el que yo esté aquí. Quiero acercarme a ti, quiero dejar mi vida pecaminosa, quiero dejar mis actitudes que no van de acuerdo a lo que tú estableciste para mí, y quiero alcanzar ese propósito haciéndote mi Señor y mi Salvador. El Señor es el Señor y Salvador de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, te presento todas aquellas personas que en este momento puedan estar pasando por problemas difíciles, problemas de salud. Si usted tiene problemas de salud, ahí ore por esa petición y crea que el Señor le puede ayudar. Si usted está pasando por algún problema financiero, ore ahí, pídale al Señor exactamente por la prueba que usted está pasando. Si usted tiene problemas en sus relaciones interpersonales, ore ahí. Padre, te presentamos todas estas peticiones que hay delante de ti, para que tú traigas, lo que dijo Santiago, esa resistencia sobrenatural en nosotros para permanecer firmes de acuerdo a lo que hemos declarado, aún en medio de las tormentas. Ayúdanos a permanecer fieles, a estar firmes en un solo lugar donde tú nos plantaste, para cumplir el propósito por el cual tú nos tienes acá. Te ponemos todas las pruebas, todas las cargas delante de ti, sabiendo que tú tienes control y nos vas a ayudar en el momento justo. Y mientras tanto, Señor, muéstranos qué es lo que tenemos que cambiar de nosotros para estar a un nivel óptimo cuando venga la respuesta, en el nombre de Jesús. Dice Isaías: cuando cruces las aguas, dice el Señor, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán las aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Si hoy estás pasando por una prueba que parece insoportable, no te olvides de que la prueba en algún momento va a pasar, pero que lo que va a permanecer es el carácter que está formando Dios en ti. Así que permanece, resiste, pide sabiduría y deja que Dios haga su obra en ti. Porque cuando lo hagas, no solamente vas a salir de la prueba, sino que vas a salir más fuerte. Y lo mejor es que vas a salir más parecido a Cristo. Amén. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? Que esta palabra sea un bálsamo a sus vidas, a sus almas, que traigan paz, que el Señor los abrace con su paz, la paz que sobrepasa nuestro entendimiento, eso que sentimos que no podemos entender, esa experiencia que solo el Espíritu Santo puede traer, venga a tu vida, en tu circunstancia, en el nombre de Jesús. Amén y amén.